En este ejercicio nos dicen sea f de x igual a menos 2x cuadrado menos 4x más 6 y que el gráfico de f tiene vértice en el punto B y corta el eje Y en el punto P. Y nos piden hallar la función lineal g cuyo gráfico pasa por los puntos B y P. Entonces, antes de hacer el ejercicio vamos a recordar lo siguiente. Si teníamos una función cuadrática expresada en la forma que habíamos llamado polinómica, eso significaba que la podíamos escribir de esta manera, como a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c eran números reales y eran los parámetros que definían a la función cuadrática, con la única condición que a fuera distinto de 0. También sabíamos que el gráfico de una función cuadrática iba a ser una parábola y el vértice de la parábola iba a ser un punto del plano que iba a tener coordenadas que habíamos llamado x del vértice a la coordenada x e y del vértice a la coordenada y. Y que la coordenada x del vértice la podíamos encontrar en función de los parámetros a, b y c de esta manera, haciendo el cociente de menos b dividido 2 por a. Y la coordenada y del vértice la podíamos encontrar calculando f de x del vértice. Entonces, habiendo recordado eso, ahora vamos a encontrar primero el punto B que nos dice el ejercicio. Entonces, en este caso la función f es una función cuadrática que tiene como parámetros a igual a menos 2, b igual a menos 4 y c igual a 6. Entonces, conociendo esos valores, podemos calcular primero la coordenada x del vértice, que va a ser igual a menos 4 dividido 2 por menos 2. Si hacemos esa cuenta, en el numerador nos queda menos 4, que es 4, en el denominador nos queda 2 por menos 2, que es menos 4, y el resultado nos da menos 1. La coordenada y del vértice la vamos a encontrar calculando f de menos 1. Ahora, para encontrar f de menos 1, tenemos que reemplazar el menos 1 en la expresión de la función donde está x. Eso significa hacer esta cuenta. Menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 6. Y si hacemos esa cuenta, obtenemos que la coordenada y del vértice vale 8. Porque nos queda menos 2 por menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por menos 1, o sea, más 4, más 6. Entonces, el punto B va a ser el punto del plano que va a tener coordenadas menos 1 en x y 8 en y. Y ese es el primer resultado que vamos a utilizar en la resolución del ejercicio. Vamos a encontrar ahora el punto P. En este caso, el enunciado nos dice que el punto P es el punto donde el gráfico de la función corta el eje Y. Entonces, si es un punto del eje Y, sabemos que la coordenada x va a valer 0. Pero como es un punto del gráfico de la función, la coordenada y tiene que valer f de 0. Entonces, solamente tenemos que calcular f de 0. f de 0 va a ser igual a menos 2 por 0 al cuadrado, menos 4 por 0, más 6. Y esa cuenta nos da 6. Entonces el punto P es el punto que tiene coordenadas 0 en x y 6 en y. Y ese es el segundo resultado que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. En el caso de tener una función cuadrática expresada en la forma polinómica,
encontrar el punto donde la función corta el eje Y es sencillo, porque ese punto va a tener coordenada x igual a 0, y la coordenada y va a ser siempre f de 0, pero f de 0, si la función está escrita en su forma polinómica, siempre va a ser igual al parámetro c. Entonces, en este caso, el punto P lo podríamos haber encontrado sin hacer ninguna cuenta. Si hacemos ahora el gráfico de la función cuadrática, vemos que tenemos los dos puntos que marqué en rojo, donde el punto B es el vértice de la parábola, que es donde el gráfico corta al eje de simetría, que es la línea punteada que tracé en azul, y el punto P es el punto donde el gráfico de la función corta al eje Y. Entonces, ahora vamos a reescribir esos dos puntos. Dijimos que el punto B tenía coordenada -1 en X y 8 en Y, y que el punto P tenía coordenadas 0 en X y 6 en Y. Ahora el ejercicio nos pide hallar la función lineal G, cuyo gráfico pasa por los puntos B y por el punto P. Entonces, para encontrar la función lineal tenemos que encontrar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada. Ahora, nosotros habíamos visto que dados dos puntos del plano, para encontrar la pendiente y la ordenada de la función lineal, cuyo gráfico era la recta que pasaba por esos dos puntos, lo podíamos hacer de esta manera. La pendiente iba a ser la resta de las coordenadas Y dividido la resta de las coordenadas X. Entonces, en este caso, la pendiente la podemos calcular como 8 menos 6 dividido -1 menos 0. Habíamos visto que mientras mantuvimos el orden podíamos hacer cualquiera de las dos cuentas posibles. También podíamos hacer 6 menos 8 dividido 0 menos 1, menos 1. Ahora ya no lo voy a hacer dos veces, pero sabemos que el resultado es el mismo. Entonces, si hacemos esa cuenta, nos queda 8 menos 6, que es 2, menos 1 menos 0, que es menos 1, y el resultado nos da 2 dividido menos 1, que es menos 2. Y para calcular la ordenada, una forma posible de hacerlo era elegir uno de los dos puntos y hacer la siguiente cuenta. La coordenada Y de ese punto menos la pendiente que habíamos encontrado por la coordenada X de ese punto. En este caso elegí el punto B y estoy haciendo la coordenada Y del punto B menos la pendiente por la coordenada X del punto B. Si hacemos esa cuenta, menos 2 por menos 1, nos queda 2, entonces tenemos que hacer 8 menos 2. Y ese resultado nos da 6. Con lo cual, la función lineal G la podemos escribir como menos 2 por X más 6. Y ese va a ser el resultado que nos pide el ejercicio. Por último, vamos a hacer ahora el gráfico de las dos funciones, de la función f y de la función g, que es la función lineal que encontramos recién, que como dijimos era menos 2x más 6. Entonces, vemos en el gráfico que el gráfico de la función g es una recta, el gráfico de la función f es una parábola, y ambos gráficos se cortan en los puntos B y P. El punto B es el vértice de la parábola y el punto P es el punto donde la parábola corta al eje Y y también donde la recta corta al eje Y. Bueno, con esto completamos el ejercicio 4.3. Espero que les haya servido. Hasta luego.